Gracias, les decía, hoy es jueves internacional en disyuntiva y vamos directamente hasta Colorado para no retrasar la agenda de mi querido Doc Frisbee, que nosotros ya entramos tardísimo, pero para no retrasarle más la agenda y como ya es la hora de la consulta, ahí estamos ya enlazados hasta Colorado con un tema también pues que viene a colación a propósito de esta temporada, porque hay muchas creencias sobre este tema de los aneurismas. Dicen que a veces por contener el estornudo, a propósito de la enfermedad de Pallavicini, se van creando estos especies de coagulitos, ¿no? Y que hay que estornudar propiamente diciendo la palabra achú. Pero bueno, no es una causa, aunque sí es saludable estornudar dejando salir y claro, cubriéndose nariz y boca, no con la mano, sino con la parte interna del codo o con un pañuelo de preferencia, ¿no? Entonces ya sabe que consultamos con el doctor toda esta clase de mitos. ¿Qué son, en primer lugar, cómo se forman, qué los produce y cómo es el tratamiento? Querido Doc, muchísimas gracias siempre por sacarnos de esta ignorancia con temas de la salud, gracias a tus amplias y sobre todo comprensibles explicaciones. ¿Cómo estás, mi Doc? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Pues sí, este es un tema muy interesante y sí, como dices tú, como la gente no lo entiende, lo que hace es que inventa. Sí. Entonces, es muy importante que la gente entienda qué es lo que pasa con los aneurismas, de dónde vienen. Hay posibilidad de prevenir algunos de ellos, la verdad es que la mayoría de ellos son prevenibles y vamos a platicar acerca de qué es un aneurisma. Entonces, esto que tú platicabas, que la gente piensa que como aguantaron, voldaron, o porque hicieron un esfuerzo, les da un aneurisma. Lo que sucede es una confusión, igual que la que sucede cuando la gente piensa que por un susto les da diabetes. Lo que pasa es que bueno, la gente ya estaba enferma y probablemente ese es el último factor desencadenante que hace que se exprese, ¿no? Entonces una persona puede tener elevada los niveles de glucosa, lo que se conoce como el azúcar, la gente así lo conoce, los niveles de glucosa en sangre los tienen ya muy elevados, puede estar en riesgo de presentar diabetes, y entonces en el momento que tienen una impresión muy fuerte se incrementa el nivel de adrenalina, esto bloquea el metabolismo de los carbohidratos y esto hace que suba un poquito el nivel de glucosa, y si de por sí la persona ya lo tenía elevado, bueno, pues entonces tiene un evento dependiendo de qué tipo de diabetes sea, y entonces bueno, tiene una emergencia y una hiperglicemia muy impresionante, le sube la glucosa, se tiene que ir al hospital, pierden el conocimiento, en fin, pero no fue el susto lo que les causó la diabetes. Lo que sucede es que bueno, eso fue el último factor desencadenante. Igual sucede con los aneurismas no es que los cause, que estornuden o tosan. Como ahorita vamos a platicar, pues es algo que se va desarrollando a lo largo de años, o es algo con lo que nacieron, y entonces, bueno, pues se llega a manifestar con un esfuerzo, o incluso el paciente puede estar sentado comiendo, o viendo la televisión, o incluso yo conocí el caso de un médico que estaba operando, se le rompió un aneurisma y ahí falleció en la sala de cirugía. Entonces, ahorita vamos a platicar de esto. Un aneurisma, déjenme platicarles, un aneurisma sucede en las arterias. En las arterias tiene tres capas, tiene una capa externa, que se llama adventicia, después viene una capa muscular, que es la de en medio, y luego adentro viene el endotelio vascular, la capa de adentro de las arterias, tiene tres capas. Cuando la capa de en medio, el músculo, se debilita y se hace un adelgazamiento de la pared, entonces se le hace como una bolita por afuera a la arteria, pegaran con la banqueta a una llanta de un coche y se hace un chipotito. Eso es exactamente un aneurisma. Así de sencillo es entender lo que es un aneurisma. Entonces, el debilitamiento de la pared arterial, muscular arterial, eso es lo que causa que se presenten los aneurismas. Entonces, esta pared, obviamente, como es más delgada y está más salida, es más sensible a cambios de presión, incluso a trauma físico, o los cambios de posición, y se puede romper y puede obviamente tener una hemorragia el paciente como consecuencia de esto. La gravedad va a depender, como lo vamos a platicar, de la localización y del tamaño del aneurisma, porque no es lo mismo que se rompa un aneurisma
en la parte posterior de la rodilla, que se llama popliteo, el hueco popliteo, a que se rompa un aneurisma en el cerebro o en la cavidad abdominal y que sea un aneurisma muy grande, depende del tamaño. Entonces hay diferentes tipos. Las causas de los aneurismas, la más frecuente es que sean causas desconocidas. No sabemos por qué se forma un aneurisma en un paciente. No, hay historia familiar, hay familias que tienen historias de aneurismas y se heredan con un patrón muy claro que podemos identificar. Y por ahí hay un caso que yo tuve una vez de unas hermanas gemelas. A una hermana se le rompió el aneurisma y entonces habían tenido historias de aneurismas en la familia y le dije, dile a tu hermana gemela, que también era mi paciente, que vaya y se haga una tomografía del cerebro para ver si no tiene un aneurisma. Y sí tenía un aneurisma exactamente en el mismo lugar que su hermana y la pudieron intervenir su hemorragia, ¿no? Entonces, pero estos son casos muy raros, son casos anecdóticos, ¿no? Los casos también que se presentan son casos congénitos, es decir, la gente nace con aneurismas, con debilidades congénitas de las paredes arteriales. Ahí, por ejemplo, estamos viendo en la imagen, en la pantalla, es un aneurisma abdominal. Ese aneurisma, para que lo localicen, ese chipote que se ve en la arteria, esa es la arteria abdominal, la aorta abdominal. Eso está más o menos a la altura del ombligo. Si ven eso hacia atrás, la aorta está pegada a la columna vertebral y ese ensanchamiento que ven es bastante grande. Eso es un ensanchamiento de la aorta abdominal. Eso es uno de los aneurismas más peligrosos, porque si ese aneurisma se rompe, el paciente muere y no hay manera de hacer ningún tratamiento, ¿no? Eso ponen en riesgo la vida. Bueno, las causas de los aneurismas son aneurismas adquiridos. Estos son los que podemos prevenir y estos son los que hay que tratar de evitar. ¿Cómo se adquiere un aneurisma? Se adquiere por presión alta, pacientes que tienen la presión alta, que tienen hipertensión, presión alta no controlada, desde luego. Pacientes que tienen alto el colesterol también tienen un riesgo mucho más elevado de presentar un aneurisma, y pacientes que tienen tabaquismo, pacientes que fuman. Los pacientes que fuman son pacientes que tienen muy alto riesgo de presentar un aneurisma. Entonces, estos tres factores se pueden controlar, por lo menos. Si un paciente tiene alta la presión, pues lo que se puede hacer es que se le dan medicamentos, que vaya regularmente al médico, que se cuide. Paciente que tienen alto el colesterol, que hagan modificaciones de su estilo de vida y que tomen el medicamento que les manden. Y pacientes que fuman, pues que dejen de fumar. Es así de sencillo. Entonces, las localizaciones más frecuentes de los aneurismas son aneurismas aórticos, así como lo estábamos viendo en la imagen en la pantalla. Eso es uno de los más frecuentes. Aneurismas cerebrales, los aneurismas que están aquí en la base del cerebro, en una estructura principalmente que se llama el polígono de Willis, que es como un hexágono, que está formado por las arterias que suben de las vértebras. Las arterias vertebrales suben y se hacen horizontales, hacen esto en el cerebro, y se juntan con las arterias carótidas, y entonces forman una estructura que se llama el polígono de Willis, que maneja unas presiones muy altas, y ahí es donde se pueden presentar también los aneurismas. Está también la arteria poplitea, que les decía, que es la arteria que está en la parte de atrás de la rodilla. Está la arteria mesentérica, que la arteria mesentérica es la que lleva la sangre a todos los intestinos y a los órganos intraabdominales. Incluso hay un término que se conoce como la arteria cementérica, porque si tienes una trombosis en el mesenterio, o si tienes un aneurisma roto en el mesenterio, pues prácticamente es una causa de muerte, ¿no? Y también existen los aneurismas esplénicos, que son los que están relacionados con el vaso, que está del otro lado del hígado, que está del lado izquierdo, y esos son los más frecuentes que podemos ver, los ensanchamientos de las arterias de estas estructuras. Los síntomas de los aneurismas, pues prácticamente los aneurismas son asintomáticos, solamente cuando ya son muy grandes y ya los podemos diagnosticar, el paciente empieza a tener algunos síntomas que son muy vagos, y también depende de la localización y del tamaño del aneurisma. Los aneurismas que son muy superficiales, por ejemplo, los que están detrás de la rodilla en el hueco popliteo, que son palpables, que los podemos tocar, incluso se ve cómo está brincando la piel porque está crecida la arteria. Bueno, pues eso se pueden tocar y se pueden auscultar incluso con el estetoscopio. Utilizamos la parte pequeña del estetoscopio, oímos ahí y se oye como un soplo en esa parte del aneurisma, ¿no? Ya cuando se rompen los aneurismas, obviamente, pues depende del tamaño de la hemorragia.
la gravedad de los síntomas. Obviamente los pacientes van a tener dolor, es un dolor muy fuerte cuando se rompe un aneurisma. Los pacientes tienen estado de choque habitualmente, es decir, tienen la piel fría, tienen taquicardia, se les baja la presión, se marean, pierden el conocimiento, tienen náusea, tienen vómito, y los pacientes pueden morir pues porque tienen una hipovolemia, es decir, sangran mucho en un lapso muy corto de tiempo y no dan la oportunidad de que haya tratamiento. Los aneurismas muy grandes, cuando sangran y se rompen, habitualmente casi siempre son con una mortalidad muy alta, ¿no? Entonces por eso es que se hacen tratamientos para prevenir que sangren, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, ahí estamos viendo imágenes que nos está poniendo, los tipos de aneurisma nos está poniendo Ivancho ahí, pero bueno, ahorita platicamos de esto. ¿Cuáles son los estudios que podemos hacer para diagnosticar un aneurisma? Un aneurisma se puede diagnosticar por ultrasonido, se puede diagnosticar por tomografía con contraste, o ahora hay un estudio que está genial que se llama resonancia magnética, un angiograma por resonancia magnética, claro, o un MRA o un MRA que se llama, y ese es un estudio de contraste por tomografía, que incluso ya hay tridimensionales y que hacen un modelo que hasta se puede mover y se puede ver la anatomía con mucho detalle acerca del aneurisma y su localización. Y pues bueno, ya que tenemos el diagnóstico, ya que tenemos la imagen, tenemos que establecer la gravedad. Hay unos aneurismas que desafortunadamente no son tratables por su tamaño o su localización, pero cuando son tratables los aneurismas, primero hay que determinar el tamaño que tienen los aneurismas, cuál es el grosor de la pared en donde esté el aneurisma, porque muchas veces si tratamos de hacer una intervención y la pared es muy delgada, el riesgo de que se rompa el aneurisma durante el procedimiento es muy alto, y también depende de la localización. Entonces, como siempre en medicina tenemos que hacer esta disyuntiva de saber cuáles son las alternativas, qué va a pasar, cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales de dos cosas, cuáles son los riesgos potenciales de hacer algo y cuáles son los riesgos potenciales de no hacer nada, y cuáles son los beneficios potenciales de hacer algo o de no hacer nada. Entonces tenemos que hacer un balance entre estos factores. Entonces el tratamiento que se hace es que se ponen clips, se pueden poner stents, por ejemplo, si es una parte en la cual la irrigación de cierta parte del cuerpo tiene otra arteria que le está llevando sangre y podemos prescindir de esta arteria, pues se pueden incluso hacer procedimientos que cierran el paso, se inyectan sustancias que se movió tu micro, mi doc, perdón. Se movió tu micro. ¿Perdón? Se movió tu micro, te dejamos de escuchar ahorita. A ver. No estoy utilizando. Algo pasó ahí. Estoy utilizando la computadora. Ahí, algo pasó. Probablemente puse el dedo ahí. Sí, algo pasó. El micrófono de la computadora. Fue breve, fue breve. Entonces, les decía, los tratamientos, sí, hay que incluso se pueden utilizar sustancias que se llaman embolizaciones, son sustancias que se inyectan en la sangre y que al ponerse en contacto con la sangre se endurecen y se bloquean y prácticamente obstruyen el paso por esa arteria y la inhabilitan. Y eso, y pues bueno, se pueden hacer una serie de cirugías muy amplias, pero eso solamente en algunos casos en los cuales son elegibles los pacientes para hacer una cirugía, ¿no? Muy bien, mi doc. ¿Tiene esto que ver o son más propensos, además de los factores de riesgo que nos comentas, las personas que tienen problemas de coagulación en la sangre son propensas a este problema, no, doctor, o no tiene nada que ver? Los únicos factores de riesgo identificados son los que les comenté. Desde luego, tener una historia familiar es el factor de riesgo más importante. La presión alta, tener elevado el colesterol y fumar. Esos son los tres factores de riesgo reconocidos más importantes. Desafortunadamente hay muchísimos casos, yo creo que la mayoría de los casos están relacionados con presión arterial no controlada, con colesterol elevado no controlado y con tabaquismo. Estos son los más frecuentes, estos aneurismas, y esa es la manera de prevenirlos. No fumando, controlándose la presión y controlándose los niveles de colesterol. Excelente, mira, sí, entonces esto desde luego del estornudo contenido, pues se dará en base a alguna experiencia, como dices, puede ser alguna coincidencia, por decirlo así. Bueno,
en el No, caso tuvo de un que... estornudo, y un estornudo más cuando se contiene, más que cuando se estornuda, cuando se contiene un estornudo, eso genera presiones intracraneales, intratorácicas e intraabdominales muy importantes. Y entonces eso puede desencadenar que pase algo. Incluso cuando la gente se aguanta un estornudo, incluso puede causar, bueno, no puede causar, causa una reacción vagal. La reacción vagal causa una disminución de la presión arterial, una disminución de la frecuencia cardíaca, y si el paciente llega a tener una reacción vagal muy importante, el paciente puede perder el conocimiento por un lapso breve de tiempo, puede tener un síncope, y eso, bueno, pues imagínate que una persona va manejando, se aguanta un estornudo por la razón que sea, porque hay gente que tiene la costumbre, porque desde chiquito lo maleducaron sus papás, a que era de mala educación estornudar en frente de personas, porque hay veces que les meten ideas muy locas a los niños. Es de mala educación estornudar en frente de la gente, y entonces los niños se acostumbran a aguantarse los estornudos, y ya cuando son adultos, pues por costumbre lo van haciendo. Entonces, bueno, yo tuve un paciente que tuvo un accidente, que chocó porque iba manejando, iba a estornudar, se aguantó y perdió el conocimiento yendo al volante y chocó. Entonces, no es bueno aguantarse los estornudos. Claro, hay que estornudar en la parte interna del codo, y en fin, todo este tipo de cosas, o si se tienen pañuelos, que ya prácticamente nadie usa pañuelos, ¿no? O desecharlos cuando entonces, bueno, pues eso es lo que se puede hacer, pero no aguantarse los estornudos. Aguantarse los estornudos genera problemas. Y bueno, pues imagínense que una persona tiene un aneurisma que está, pues, listo para romperse, y estornuda, o bueno, intenta estornudar y se aguanta. Eso genera una presión diferencial muy importante en el cerebro, en el tórax o en el abdomen, que son los sitios en donde más frecuentemente encontramos aneurismas, y pues obviamente se va a romper. Pero no es la causa, no es la causa, claro. Se ha aguantado el estornudo, simplemente fue el factor desencadenante, pero no es la causa de un aneurisma. Así es, que no es desde luego saludable. La recomendación es prácticamente la palabra achú, ¿no? O sea, al estornudar es la recomendación supuestamente que hemos escuchado para ahora sí que sacar la presión, ¿no? Esa presión que no debemos contener, y hacerlo obviamente pues con las precauciones debidas para no contaminar a el área que sí nos contamina aproximadamente pues un mínimo de 7 metros cuadrados, ¿no? Decíamos un estornudo, Doc. Claro, sí, pero si esa onomatopeya del achú se acompaña de una técnica apropiada para estornudar en algo que contenga el esparcimiento de nuestras gotas de saliva, de lo que le llamaban el flujo oral, lo que le llamaban los franceses el fluré, que era por donde se transmitían las enfermedades, pues bueno, no vamos a tener mayor problema, ¿no? Así es, mi doc. No, pues es una cuestión entonces que de ahí es justamente donde surgen esta clase de mitos, ¿no? Por esta relación que dices que puede existir, pero que hay que conocer que no es directamente la causa, no por aguantarse un estornudo te provocas esto, sino que ya es otra condición que está generada por otros factores que bien aquí nos explicas siempre con mucha claridad, doctor, lo cual agradecemos. Y desde luego pues hacer la aclaración, sí, que desde luego no es saludable contener el estornudo por varias razones que estamos, dice aquí Sam, lo peligroso sí es estornudar si está suelto del estómago o toser, ¿no? Eso sí, desde luego. Depende de dónde estés, ¿no? Si estás sentado en el lugar apropiado no es tan peligroso estornudar, pero sí. Lo que pasa es que acuérdense que muchas veces la gente le prefiere otorgarle causalidad a cuestiones que están fuera de su control o cuestiones que son inevitables, a asumir la responsabilidad. Entonces, si yo le digo a un paciente que el aneurisma le pasó porque fumaba, tenía la presión alta y no se cuidaba, y porque tenía alto el colesterol y no se tomaba la medicina, va a decir, no, lo que pasa es que estornudé. Entonces, porque así son muchos pacientes, no asumen la responsabilidad de sus enfermedades. Por eso es muy importante la información, ¿no? O un paciente diabético que dice, no, es que a mi mamá le dio diabetes, a mi papá le dio diabetes cuando se murió mi tía, o cuando le atropellaron al perro. Entonces, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso lo que está sucediendo es que la gente no está asumiendo la responsabilidad de su salud y está queriendo atribuirle a factores externos o factores casuales
el origen de sus enfermedades, ¿no? Así es, Doc. O esta creencia, bueno, hay muchas, ¿no? En el tema de salud, en base a justamente a experiencias empíricas y a coincidencias, como el hecho de comer aguacate o huevo, ¿no? Cuando hace uno coraje. Y ese sería otro buen tema, doctor, si quieres, para otra consulta, esto del derramamiento de la bilis, que se dice para que Exactamente. también... ¿Cuáles son las causas de que haya náusea y vómito asociado con los jugos biliares y los jugos pancreáticos? Y sí, pues eso de que no coma pan porque le va a dar, que digo que coma pan o que no coma pan, ya ni sé qué dice la gente, como es algo que no tiene valor, ni le otorgo importancia, pero sí hay gente que asume que cuando alguien se asusta tiene que comer determinados alimentos y esto, bolillo. Pues no, eso es un pensamiento mágico, ¿no? Que es un pensamiento que sigue teniendo un componente cultural muy fuerte, pero no tiene ningún sustento científico, pero pues está bien, la gente si lo quiere hacer, mientras no, hay gente que me dice muchas cosas, me dice, oye doctor, y si me voy y me hago una limpia, o si voy y me hago esto, o si me pongo un escapulario de que por delante y por detrás para que el Espíritu Santo me acompañe, mire, vamos a hacer una cosa, usted póngase lo que quiera, haga lo que quiera, pero hágase la quimioterapia, y si cuando se cure, cuando se resuelva su problema de salud, quiere usted decir que es porque fue a la villa, por el escapulario, porque se untó agua del tlacote, porque se puso chiqueadores, ándele, usted diga que fue por eso, pero tómese la medicina, a mí lo que me importa es que usted esté bien, yo no quiero crédito por lo que la gente hace, pero sí, hay gente que tiene unos arraigos culturales muy importantes, y no me voy a poner a discutir con ellos, que sigan haciendo lo que quieran, y si quieren decir que es por eso, está bien, yo no tengo ningún inconveniente por ello. Muy bien, Doc. Pues ahí está el tema, si gustas, esto del el tema del derramamiento de la bilis, para que nos expliques también qué es, qué lo causa y que hay que cuidarse, hablamos acerca de la colecistitis crónica y la colecistitis aguda, así se llama la enfermedad, cuando se tiene un incremento, pueden tener litos o piedras en la vesícula, de qué están formados, platicamos de las piedras en la vesícula, es muy interesante porque están formados de ácidos biliares, lecitina y colesterol, y tiene que haber un balance ahí, pero sí, claro, lo platicamos. Perfecto, mira, pues ya quedó. Excelente, pues muchísimas gracias como siempre por esta participación tan valiosa para todos nosotros, y pues que tengas un excelente fin de semana. ¿Cómo anda el clima, mi Doc? ¿Te volvió a nevar o ya se calmó? Está frío, pero no está nevado ni nada de eso, pero está agradable, ahí vamos, bien. Muy bien, pues por acá nos están llegando ahorita algunos bajitas temperaturas, claro que para ti no son nada, 5 grados en la madrugada, para ti es calor, ¿no? Prácticamente, para ti es una temperatura cálida, pero bueno, aquí me saldría a correr con esa temperatura, estoy viendo la temperatura, ahorita estamos a 42 grados, que son más o menos como 21 menos 10 son como 4 o 5 grados centígrados. No, pues mira. Pues digo, me vine sin chamarra, no había... Justo con lo que nos estamos congelando por acá. Mañana, el sábado y el domingo nos va a caer nieve, que está diciendo, pero sí, te acostumbras a todo menos a no comer. Eso sí, mi Doc. Te mandamos un abrazo, excelente fin de semana, mi Doc. Ya está el tema para la siguiente, pero pues ya saben que también todos los temas que quieran aquí que el doctor nos aclare, nos explique, él lo hace siempre con mucho gusto, lo cual agradecemos enormemente. Un abrazo, mi Doc, gracias a todos, vamos a hacer una pausa, mi Doc, buen fin.